El diseño en los productos de ingeniería. Para hacer un reloj mecánico como este, hace falta una habilidad especial para el diseño. Y no son muchos los que tienen la habilidad para hacerlo. En estas series vamos a ver el rol de los diseñadores en un medio industrial y algunas de las técnicas más modernas de que se dispone. Vamos a empezar viendo algunos de los productos que figuran en los capítulos de este programa. El principal inconveniente que encuentro al conducir un tractor es el ir sobre un terreno de baches, porque esto me produce un terrible dolor de espalda, del que ya vengo sufriendo desde hace unos 10 o 12 años y que me parece que el tractor empeora. Tome asiento y detrás del asiento estudian el desarrollo de los asientos del conductor en los vehículos comerciales y muestran cómo el diseño ha resuelto el problema de los dolores de espalda del conductor. En este capítulo abordaremos los problemas de los asientos y en el próximo, cómo tratan de resolverlos un grupo de expertos de una firma especializada. Muchos de los diseñadores actuales usan el sistema CAD/CAM y la forma de las cosas futuras y utilizan para sus asientos de vehículos industriales un sistema usado para el diseño de los componentes de los coches de carreras. Los soportes hidráulicos son el tema de un capítulo que llamamos El amigo de nadie. Estos productos en expansión están diseñados solo para poca producción, no como los artículos producidos en serie de este capítulo. Tome asiento. El desarrollo del proceso de diseño también se verá en el tema de evolución de la embarcación deportiva y en el patrón de la embarcación deportiva. Los programas considerarán una serie de coincidencias que se basan en la similitud de filosofías en el desarrollo del diseño en todos los países de alto nivel tecnológico. Las embarcaciones deportivas y de recreo han experimentado en los últimos años una auténtica revolución, tanto en cuanto a su línea como en los materiales empleados. El diseño ha jugado un papel fundamental. ¿Qué pasa con el reloj mecánico que vimos al principio? Fueron diseñadores del 19 quienes empezaron estas técnicas de diseño. Pero en tiempos de diseño vamos a ver cómo un diseñador contemporáneo recupera estas viejas técnicas para construir un reloj muy poco corriente. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad. La prueba del tiempo de maestro estudia el diseño, fabricación y control electrónico del modelo de coche maestro. Consumo medio de combustible. Hora. En Asombrados por el diseño y en Historia completa del diseño, veremos su aplicación a los sistemas de calefacción de las plataformas petrolíferas del Mar del Norte para luchar contra el ambiente hostil en el que están establecidas. Echemos ahora una ojeada detallada al asiento de Bostrom. Esta camioneta es una Whitworth de 1939 de 3 toneladas. Lleva una caja de 4 velocidades con válvulas en culata. Una máquina para el campo. Tiene muelles basculares y es difícil conducir vacía. Pero cuando va cargada no hay problemas. Bueno, esta es la opinión del conductor. Yo no la llamaría confortable. El asiento mide aproximadamente medio metro de ancho, más o menos el fondo de un cubo, y el respaldo es muy duro. Los primeros 30 o 40 kilómetros va bien, pero luego se hace cada vez más pesada. Antes no había el confort que tenemos hoy. La opinión de Phil Seymour sobre la conducción de su restaurado camión de cosecha parece sugerir que hace falta un diseño de ingeniería. Así que tome asiento.
El principal inconveniente de conducir un tractor lo encuentro cuando voy sobre un terreno lleno de baches, porque esto me produce un terrible dolor de espalda del que ya vengo sufriendo hace unos 10 o 12 años y que me parece que el tractor empeora. Hace 10 años todos los asientos de los tractores se hacían como este. Estaban simplemente ajustados al eje trasero. En el mejor de los casos llevaban un pequeño cojín de espuma de poco espesor, y esto era todo. Así que se estaba sometido a la vibración del tractor sin ningún tipo de amortiguación que aminorara el constante traqueteo. Pero la vieja máquina de Mike Edmondson, relegada ahora a trabajos menores en el corral, habría transportado un campesino durante horas y horas, no hace muchos años. Ha habido muchas mejoras en los vehículos de labor desde entonces, pero ahora voy a examinar solo una de estas. Así que esta es la causa del problema. Antes, los asientos para el conductor en un vehículo de trabajo solo eran un pequeño espacio detrás de los mandos. Algo para que se pusiera el conductor, pero como podrán ver enseguida, esto ha cambiado. Lo que voy a hacer es ponerle en el contexto de un problema de diseño. Suele darse entre los vehículos de trabajo y los medios comerciales. Pero espero que se den cuenta de que podemos aplicarlo a cualquier otra clase de problema. Lo que quiero que hagan es que experimenten y se den cuenta de cómo se percibe una necesidad, cómo esta necesidad se convierte en una especificación técnica. Y en el próximo programa vamos a ver cómo esta especificación técnica se convierte en un producto viable. Han visto que el conducir un vehículo de labor puede ser muy molesto. Se pueden sufrir dolores de espalda y otros daños. Pero, ¿hay alguna prueba de ello? Entre la carpeta de artículos que estudiaremos hay uno llamado el dolor de espalda del conductor y su prevención, que examina los llamados efectos de hormigueo. Es una presión sobre la espina dorsal. Su autor es el Dr. Duncan Trupp. Los efectos del hormigueo en los tejidos biológicos humanos son muy parecidos al efecto de hormigueo en términos de ingeniería. Lo que ocurre es que cuando la carga de compresión excede la presión osmótica, se expele el fluido, el disco se estrecha y la espina pierde peso. Entonces, la espina se hace más rígida e incluso puede dañarse más. ¿Hay algunos síntomas externos de esta presión u hormigueo en la espina dorsal? No, porque no hay terminaciones nerviosas en el disco, ni tampoco las hay en las respectivas uniones. De hecho, es muy posible que el disco pueda resultar dañado sin llegar a percibir dolor alguno. Y si llegara a sentirse, de donde proviene es de la sobrecarga. En sus apuntes sugiere usted que la gente que emplea más del 50% de su vida laboral en conducir vehículos están más predispuestos a sufrir de dolores de espalda. ¿Puede explicar por qué ocurre esto? En primer lugar, la postura en que se sienta el conductor puede producir dolor de espalda, pero esto es menos probable en pesados vehículos de carga que en automóviles. Otro problema es que estos pesados vehículos de carga piden un esfuerzo muscular y esto provoca estrés. Pero no tienen por qué ser inconfortables. Pero estas dos cosas, la postura y el esfuerzo muscular que se necesita para controlar el vehículo, producen una alteración del nivel básico y pueden también ocurrir otras cosas en la parte superior del cuerpo. En primer lugar, las vibraciones. Como usted sabe, hay una cierta cantidad de vibraciones características de la conducción de estos vehículos pesados. Y si la espina que está ya en una postura de estrés y soportando una compresión vibra, los efectos del hormigueo, de los que ya hemos hablado, se aceleran. Eso por una parte. Otra cosa que puede ocurrir es que siempre que se va en un vehículo pesado de trabajo, puede haber choques individuales e impactos, según se pase sobre agujeros, surcos y troncos. Así que estos son los dos factores que pueden alterar el nivel básico de la tensión dorsal. ¿Cuál de ellos es, en su opinión, la causa más significativa de los problemas y dolores de espalda? Es difícil de decir, porque no hay suficientes pruebas epidemiológicas. Pero algo que uno puede medir exactamente y que se sabe que es excesivamente doloroso para cualquiera que tenga un problema de espalda es el pasar sobre un bache, porque esto le produce un shock o impacto. ¿Por qué este medio vibratorio es tan malo para la espina dorsal? ¿Cuál es el factor más peligroso en las vibraciones?
Bien, una espalda que ha estado sometida a estrés y a vibraciones está, como ya hemos dicho, un poco más rígida y quizá más sensible al daño. Si además se sobrecarga la espina dorsal por algún impacto, entonces hay un riesgo de daño. Estas cosas, si se repiten muchas veces, pueden producir un efecto acumulativo de estos daños menores que pueden llevar a un temprano inicio de una enfermedad degenerativa. ¿Qué clase de frecuencia y amplitud son la principal causa del daño? Quiero decir, si hay algún número de frecuencias diarias. Lo que ya importa es el nivel de 4 a 8 hercios, porque esta es la frecuencia natural del cuerpo como un todo. Así que hay una demostración médica de que los conductores de vehículos de trabajo se cansan más por las vibraciones del medio. Hay una estrecha unión entre los dolores de espalda y la conducción durante mucho tiempo de vehículos sin suspensión. La suerte del conductor es un poco triste y debiéramos hacer algo para mejorarla. En el Instituto Nacional de Ingeniería Agrícola, Richard Steiner ha experimentado una cabina con suspensión. Para empezar, tuve que medir las vibraciones del vehículo en el campo, y para esto tuve que calcular no solo la dirección vertical, sino también los componentes de vibraciones horizontales y los movimientos angulares. He tenido que considerar muchos aspectos antes de poder saber si iba a diseñar una suspensión y qué clase de suspensión. ¿Qué tuvo que tener especialmente en cuenta? Bueno, nos hubiera gustado aislar los tres movimientos lineales, el vertical, el lateral y el longitudinal. Pero, como puede ver en el tractor, la cantidad de espacio para el movimiento lateral es muy limitada. Así que en vez de aislarlos por grados lineales, lo hicimos por rotación. Permítame explicarle lo que quiero decir. En primer lugar, es fácil ver que esto rebota arriba y abajo. Puede ver que el movimiento no es recto de arriba a abajo. Es difícil de ver porque también se inclinaría. Y usamos el movimiento de rotación en vez de aislar el longitudinal. Al principio también usamos un movimiento de giro en vez del aislamiento lateral, pero descubrimos que los conductores tienen dificultades para conducir en línea recta debido a esta clase de movimiento. Hubo quejas de que podría ser peligroso el que pudiera estar la cabina estacionada y el tractor moviéndose frente a ella. Esta cabina, tal como está ahora, tiene el movimiento vertical y el de inclinación. ¿Y cree que tuvo éxito en mejorar la suerte de los tractoristas con estos movimientos? ¿Mejorar su suerte? Bueno, tenemos una enorme reducción en el nivel de las vibraciones verticales. Se redujeron de un 60 a un 70%. Creo que no hay duda de que esto mejora su suerte. Pero no estoy tan seguro con la suspensión angular, porque lo que pretendemos cambiar son los movimientos horizontales. Se ha reducido un poco con los movimientos angulares, pero nuestros resultados sobre los efectos de este tipo de movimiento en el hombre no son completos. Así que el desarrollo de una cabina con suspensión total fue muy difícil. Recuerden que lo que Richard mostró no era un prototipo. Ningún fabricante de tractores ha realizado nada satisfactorio hasta 1980, debido tanto a problemas técnicos como financieros. ¿Cuál es entonces la respuesta de Richard Steiner al problema del dolor de espalda? No creo que haya una respuesta inmediata a esto. Creo que el asiento, la suspensión del asiento que está en estudio, es algo que vendría bien, como es lógico. Y no olvide que hemos estado estudiando esta suspensión durante más de 20 años. Y que solo en los últimos 10 o 5 este asiento ha sido bien ajustado a cada tractor. Y solo muy recientemente los fabricantes de tractores parecen estar dispuestos a gastar bastante dinero en comprar asientos decentes. Por lo tanto, una buena solución al problema de aislamiento del vehículo y el conductor es la suspensión de la cabina. De esta manera se une la suspensión del conductor y los controles. Pero hemos oído que hay dificultades técnicas y consideraciones comerciales que imposibilitan que esta solución sea generalmente aceptada. En consecuencia, ¿qué podemos hacer? Podemos, como sugiere Richard Steiner, suspender el asiento. De este tipo de asiento es de lo que vamos a tratar.
Este es un asiento Viking de Bostrom. Más tarde veremos cómo Bostrom diseña, fabrica y vende estos asientos. Pero primero oigamos a un usuario de los asientos, John Bryan, de un remolque Volvo. Aunque algunas cabinas tienen suspensión, otras no. Y creemos necesario que haya un asiento en suspensión en todas las cabinas. Lo que pretendemos con esto es que el conductor esté más seguro y más cómodo en su trabajo. Además, hay que tener en cuenta la protección de su cuerpo. Ya. Brevemente, ¿cómo describiría los asientos que pide a los fabricantes? Muy brevemente. Colaboramos con los fabricantes desde el inicio de la etapa de diseño y especificamos detalladamente el asiento, de modo que pueda ser comprobado en todas las etapas de su fabricación y puesto pronto en servicio. ¿Cómo describiría las prestaciones que requiere del asiento? Cuando comenzamos con el diseño inicial del vehículo, proponemos los parámetros que necesitamos en términos de características de la conducción, como resultado de la suspensión de nuestro vehículo y cabina. Entonces decimos a los proveedores del asiento las características que exigimos de él y la calidad y la forma, etcétera, etcétera. ¿Podría decirme si las cabinas F7 y F10 fueron diseñadas pensando en un asiento especial? No un asiento especial de un proveedor especial, pero sí teniendo en cuenta la suspensión. Necesitamos un espacio suficiente y nos aseguramos y tratamos de encontrar un asiento que encaje en este espacio. Como tenemos muchos compromisos entre nosotros y los proveedores, podemos asegurarnos de que el asiento que queremos lo hagan lo mejor posible. Así que los fabricantes de asientos son receptivos a los cambios de sus productos. Claro, tienen que serlo. Es que si no fuera así, no nos venderían. Los fabricantes de remolques hoy ponen mucho cuidado en la seguridad, facilidades para el confort del conductor y sobre todo la suspensión del asiento. De la misma manera, la usual postura de ajuste, el Viking 303 de Bostrom, permite al conductor elegir la suspensión que convenga a su peso. El fabricante de este remolque cree que esto ayuda a evitar la fatiga, el dolor de espalda y posibles daños. Pero estas son medidas muy subjetivas sobre las prestaciones del asiento. Lo que necesitamos es una medida más objetiva y cómo conseguir objetivamente mejores prestaciones de un asiento. Bueno, podríamos hacer una prueba. Pero ¿para qué una prueba? Bien, movemos el asiento hacia arriba y hacia abajo. Esto reproduce la clase de vibraciones que se dan en la base del remolque. Es decir, que lo podemos mover con frecuencias diferentes, con diferente amplitud en cada frecuencia o cada frecuencia total, si usted quiere. Este es un catálogo de normas que se refieren al asiento ideal para distintos tipos de vehículos. Abarcan desde aspectos de la legislación vigente hasta los límites en los espectros de vibraciones que están permitidos en el asiento. Esta es la diferencia entre los dos espectros de vibraciones que permitirán las mínimas prestaciones al asiento. Usamos esta prueba para poder comprobar cómo funciona el asiento y qué prestaciones da. Esto es 4 hercios y no recibo ninguna ayuda del asiento porque está bloqueado. En movimientos lentos está claro que la oscilación del asiento es como la de la base, pero ¿qué pasa si lo desbloqueo?
En efecto, al sistema de suspensión se une una repentina fuerza sinuosidal. Al cabo de poco tiempo, el asiento se estabiliza para oscilar a la frecuencia obligada, pero con una amplitud reducida y con una fase retardada. Los principales componentes del sistema de suspensión, un simple regulador y un muelle torsional, se unirán al mecanismo en el próximo programa. Volviendo a la realidad, ¿qué le ocurre al asiento si variamos la fuerza de frecuencia? Mire la etiqueta de este lado del asiento. Como la frecuencia se aumenta hasta la resonancia, la base del asiento se mueve más que la fuerza de amplitud. Pero a medida que llegamos al nivel peligroso, el movimiento casi se para. Las oscilaciones del asiento absorben casi totalmente los movimientos de la cabina. Bien, empezamos con la incidencia del dolor de espalda del conductor. Continuamos hasta las demostraciones médicas del peligro para el conductor de vehículos de trabajo. Consideramos una posible solución, la suspensión de la cabina, pero por razones comerciales y técnicas elegimos otro, el asiento de suspensión. Hemos considerado la legislación, las recomendaciones internacionales, los factores ergonómicos al definir la especificación del asiento. Hemos pasado de un sentimiento subjetivo de dolor a una especificación técnica sobre cómo debe funcionar un asiento de este tipo. En el próximo programa visitaremos la compañía que fabrica este particular asiento y las interacciones entre los individuos y los departamentos. Voy a examinar el proceso de diseño detrás del asiento.